Muy buenas tardes, yo soy Alonso Escobar, gracias por atender la invitación a la teleconferencia en la tarde de hoy. Recuerde que estamos en el Diplomado en Derechos Sexuales y Reproductivos IDE del Ministerio de Salud y la Protección Social. En la tarde de hoy tenemos nuestra facilitadora, Diana Cristina Molina Restrepo. Ella es psicóloga, especialista en intervenciones psicosociales, integrante de la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Hoy vamos a estar con el tema dentro del módulo 2 del diplomado, que se llama Derechos Humanos y Derechos Sexuales y Reproductivos. Vamos a empezar con el tema, que es la teleconferencia de la noche de hoy: género, identidad, roles, perspectiva y estereotipos de género. Ese sería el tema para hoy. Nuestra facilitadora, Diana Cristina, va a estar exponiendo el tema durante unos 45 minutos. Si usted tiene alguna pregunta sobre este tema, lo invito a que la copie en su computador. Después de la presentación de los 15 minutos, después de la presentación de los 45 minutos, vamos a abrir un espacio de preguntas, más o menos de unos 15 minutos, para que por favor expresen en el área de chat esas preguntas. Diana Cristina va a tratar de darle solución a todas y cada una de ellas. Finalizado el espacio de las preguntas, vamos a pasar un enlace para que por favor registren su participación, su asistencia a la teleconferencia de hoy. Sean todos bienvenidos y bienvenidas, y los dejo con Diana Cristina Molina Restrepo. Diana Cristina, bienvenida. Gracias, Alonso, y buenas noches para todos y todas las personas que nos acompañan en este momento. Iniciamos entonces la teleconferencia del día de hoy en el marco del Diplomado Derechos Sexuales y Salud Sexual y Reproductiva, con énfasis en prevención del aborto inseguro, desde la aplicación de los marcos normativos para la interrupción voluntaria del embarazo IVE. Para mí es un placer acompañarlos. Esperamos que sea muy dinámica esta hora de trabajo. Les quiero contar entonces que yo les voy a acompañar en el módulo 2, que es Derechos Humanos y Derechos Sexuales y Reproductivos. Ya Alonso me presentó, mi nombre es Diana Cristina Molina Restrepo, soy psicóloga de la Universidad de Antioquia, especialista en intervenciones psicosociales, trabajo para el Centro de Recursos Integrales para la Familia CERFAMI y hago parte de la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos. ¿Qué pretendemos con este módulo? La promoción, el conocimiento y la apropiación de los derechos sexuales y reproductivos, haciendo un especial énfasis en el cumplimiento de la IVE de acuerdo a las condiciones actuales y las normas vigentes. Vamos a trabajar desde 3 enfoques: el enfoque de derechos, el enfoque de género y el enfoque diferencial, que son los 3 enfoques que además son la transversalización de todo el diplomado. En el eje que yo voy a estar con ustedes vamos a trabajar desde un concepto que se llama maternidad libre y autónoma, y vamos a trabajar 6 ejes de trabajo: el de perspectiva de género, sexualidad, salud sexual y reproductiva, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, y por supuesto el tema de interrupción libre y voluntaria del embarazo. Lo vamos a hacer a través de algunas teleconferencias y la otra parte en las sesiones presenciales en cada departamento. Vamos a empezar entonces con nuestro tema de hoy. Vamos a trabajar el tema de género, identidad, roles, perspectiva y estereotipos de género. Dado que tenemos un grupo muy diverso, vamos a trabajar hoy unos conceptos generales, unos conceptos básicos, y ya quien esté interesado en profundizar y en ampliar unos ejes de mayor análisis, al final le voy a dejar mis datos para que pueda escribirme y podamos seguir las conversaciones. Quiero empezar con un cuento porque la formación de género nos ha llegado mucho a través de las historias, las novelas y los cuentos que llamamos los cuentos de hadas. Y tradicionalmente tenemos allí entonces a la Bella Durmiente, tenemos a Rapunzel, a la Cenicienta en una posición de sumisión, y desde allí comenzamos a hablar entonces
de un lugar de mujer y de hombre que se va constituyendo. Pero hay unas autoras y hay algunas literatas que han comenzado a escribir y hay que cambiar también desde los textos. Entonces les quiero contar este cuento que nos muestra que es posible comenzar a cambiar el proceso de educación. Y se llama Rosa Caramelo. Rosa Caramelo nos dice que había una vez en el país de los elefantes una manada en la que las elefantas eran suaves como el terciopelo. Tenían los ojos grandes y brillantes y la piel de color rosa caramelo. Todo esto se debía a que desde el mismo día de su nacimiento las elefantas solo comían anémonas y peonias. Y no era que les gustaran estas flores. Tienen un sabor feísimo, pero eso sí, dan una piel suave y rosada y unos ojos grandes y brillantes. Las anémonas y las peonias crecían en un jardincito vallado. Las elefantitas vivían allí y se pasaban el día jugando entre ellas y comiendo flores. Pequeños, decían sus papás, tenéis que comeros todas las peonias y no dejar ni una sola anémona, o no os haréis tan suaves y rosas como vuestras mamás, ni tendréis los ojos tan grandes y brillantes, y cuando seáis mayores ningún guapo elefante querrá casarse con vosotras. Para volverse más rosas, las elefantitas llevaban zapatitos de color rosa, cuellos de color rosa y grandes lazos de color rosa en la punta del rabo. Desde su jardincito vallado, las elefantitas veían a sus hermanos y a sus primos, todos de un hermoso color gris elefante, que jugaban por la sabana, comían hierba verde, se duchaban en el río, se revolcaban en el lodo y hacían la siesta debajo de los árboles. Solo Margarita, entre todas las pequeñas elefantas, no se volvía ni un poquito rosa, por más anémonas y peonias que comiera. Esto ponía muy triste a mamá elefanta y hacía poner muy enfadado a papá elefante. Veamos, Margarita, le decías, ¿por qué sigues con ese horrible color gris que sienta tan mal a una elefantita? ¿Es que no te esfuerzas? ¿Es que eres una niña rebelde? Mucho cuidado, Margarita, porque si sigues así no llegarás a ser nunca una hermosa elefanta. Y Margarita, cada vez más gris, mordisqueaba unas cuantas anémonas y unas pocas peonias para que su papá estuviera contento. Pero pasó el tiempo y Margarita no se volvió de color rosa. Su papá y su mamá perdieron poco a poco la esperanza de verla convertida en una elefanta guapa y suave, de ojos grandes y brillantes, y decidieron dejarla en paz. Y un buen día, Margarita feliz salió del jardincito vallado. Se quitó los zapatitos, el cuello, el lazo color rosa y se fue a jugar sobre la hierba alta, entre los árboles de frutos exquisitos y en los charcos de barro. Las otras elefantitas la miraban desde su jardín, el primer día aterradas, el segundo día con desaprobación, el tercer día perplejas y el cuarto día muertas de envidia. Al quinto día las elefantitas más valientes empezaron a salir una tras otra del vallado, y los zapatitos, los cuellos y los bonitos lazos rosa quedaron entre las peonias y las anémonas. Después de haber jugado en la hierba, de haber probado los riquísimos frutos y de haber dormido a la sombra de los grandes árboles, ni una sola elefantita quiso volver nunca jamás a llevar zapatitos, ni a comer peonias o anémonas, ni a vivir dentro de un jardín vallado. Y desde aquel entonces es muy difícil saber, viendo jugar a los pequeños elefantes de la manada, cuáles son elefantes y cuáles elefantas. Se parecen mucho. Esta es una propuesta que se hace especialmente para el trabajo infantil, pero que nos muestra que desde cosas tan simples como los cuentos comenzamos a generar igualdad y equidad, que es lo que vamos a trabajar hoy. Si bien ustedes están inscritos en el diplomado porque hacen parte de equipos de trabajo en salud que atienden a usuarios y a usuarias, partimos de una premisa fundamental y es que son seres humanos, hombres y mujeres que habitan esta cultura, que también tienen hijos, tienen hijas, algunos sí, otros no, pero que hacen parte de unas familias. Entonces hay que hacernos preguntas también desde lo personal para poder pasar a lo profesional. Preguntas como si a quienes tienen hijos e hijas los educan igual o los educaron a ustedes iguales. Esperamos que tengan comportamiento diferente los chicos que las chicas. Si ves a alguien bebiendo en la calle, criticamos por igual a los jóvenes hombres que a las jóvenes mujeres. Si imagínense que un amigo hombre deja su trabajo para cuidar de su hija recién nacido, ¿qué pensarías? Son preguntas que nos empiezan a cuestionar cuál es nuestro lugar en esta sociedad, no solo desde la formación profesional, sino desde esa formación personal que tenemos. El tema de género, se van a dar cuenta a lo largo de la conferencia, nos invita a ver el mundo con otra mirada y a darnos cuenta que no es lo mismo nacer hombre que nacer mujer.
que es una mirada diferente y para cada uno de los sexos, tanto hombres como mujeres, la sociedad y la cultura determina algunas normas de comportamiento que en algunos casos nos pueden beneficiar y en otros casos se puede volver un obstáculo. Y al final lo vamos a ir aterrizando al sistema de salud, cómo este asunto del género, que puede ser algo tan conceptual, tan etéreo, lo podemos aterrizar a la práctica cotidiana. El concepto de género es relativamente nuevo. Comienza en los años 60, en la década de los años 60, desde la psicología médica comienzan a hacerse unas investigaciones por trastornos de identidad en asignación de sexo. Cuando se hacían las asignaciones de sexo se daban cuenta que si bien se respondía como al deseo de aquella persona que la pedía, luego se presentaban incompatibilidades entre ese sexo biológico que se había asignado y el comportamiento esperado, deseado o querido para esta persona. Y comenzaron entonces a hacer unos estudios en este sentido y empezaron a plantear que había una influencia sociocultural en esa construcción de la identidad de género y que no solo el sexo era determinante para ser hombre y para ser mujer. Más adelante, en la década de los años 70, comienzan a darse los estudios de la mujer y desde el feminismo estadounidense comienzan a hablarse entonces de condicionamientos sociales y culturales que están en el cuerpo y la sexualidad tanto de hombres como de mujeres. Obviamente por quien hace el rastreo investigativo se hace énfasis en mujeres y comienzan a pensarse entonces el tema de la igualdad, partiendo de esas diferencias que se comienzan a identificar. Ya para los años 80 del siglo XX, comienzan entonces a hablar de lo que llamamos estudios de género. Y hay un asunto erróneo de pensar que la palabra género es igual a mujer. Los estudios de género nos permiten tanto hacer teorías de la mujer, pero también tenemos muchos desarrollos en la línea de las nuevas masculinidades o las masculinidades. Entonces la teoría, la perspectiva que nos lleva a los estudios de género nos permite dar una mirada a la vida de hombres y de mujeres, y desde los años 80 podemos encontrar diversos autores y autoras que han desarrollado elementos en estas dos áreas, tanto para las mujeres como para los hombres. Entonces el concepto ha ido evolucionando y lo han ido aplicando desde diversas disciplinas, especialmente la antropología, la sociología y por supuesto otras ramas como lo son el derecho, la psicología y ahora que estamos intentando hacerlo también desde el área de salud. Vamos a mirar entonces que hay una matriz de diferencias entre mujeres y hombres. Comenzamos por algo que es muy básico, lo biológico, que nos determina o nos divide en hombres y mujeres. Entonces hablamos del sexo y una parte que es natural. Si bien se había dicho que esta parte era inmodificable, yo pienso que ahora y para quienes están en el área de la medicina nos podrán ampliar o nos podrían ampliar mucho más. Hay muchos más retos con las intersexualidades, la asignación de sexo, y si bien es algo que no se modifica aparentemente, ya hay muchos avances que dicen que no es algo tan intangible ni tan incambiable como lo habíamos pensado. Entonces está la parte biológica, que es esa parte sexual que nos determina como hombres o como mujeres y que es habitual. Es la primera definición cuando nos hacen una ecografía y decidimos decorar la habitación de un niño o una niña con el color que queremos de acuerdo a ese sexo biológico que nos define. Luego viene toda la parte cultural y es el contexto histórico, social, político y económico en el cual crecemos y qué es lo que determina en sí, entonces, qué es ser hombre, qué es ser mujer. Por eso este concepto no es universal. Esto varía de acuerdo a las regiones, a la cultura, al proceso educativo, a las ideologías. No es lo mismo ser mujer en nuestro país que serlo en un país europeo, en un país de Arabia, va a variar de acuerdo al contexto. Entonces comienza a introducirse toda esta parte cultural que determina qué es lo femenino y lo masculino como una categoría que ya es histórica, cultural y que también va evolucionando de acuerdo a las ciudades, las regiones, los países y las formas de pensar de cada región. Hacer un análisis de estos avances a nivel de la historia es muy interesante, no será nuestro eje hoy, pero pudiese hacerse y nos mostraría como unos cambios en lo que ha sido nuestra concepción.
Vamos a definir entonces que lo que entendemos por sexo son esas características biológicas y fisiológicas que distinguen desde esa parte morfológica a los hombres y a las mujeres, con algo muy simple, que son los órganos reproductivos, los cromosomas, las hormonas, teniendo en cuenta que la ciencia médica también ha tenido allí unos conflictos que no son tan divididos, la parte sexual hombre-mujer solamente. Y vamos a ir mirando cómo se va viendo esto en la aplicación de salud en la parte epidemiológica. Entonces empezamos a mirar que muchas cosas, esos determinantes sexuales nos orientan a algunas enfermedades y puede ser más común, por ejemplo, que haya más hemofilia en los niños varones, pero el cáncer de ovario, por supuesto, es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Entonces allí vamos a empezar a mirar cómo la atención en salud también va a tener que ser diferencial de acuerdo a esos asuntos diferenciales que tenemos. Si partimos del sexo biológico, pero vamos a partir o a continuar luego a la categoría de género desde la parte cultural, nos dice entonces que son esos roles, esas relaciones, las responsabilidades, también los valores, las actitudes y formas de poder que construimos socialmente y que se asignan a las mujeres y a los hombres y a los niños y a las niñas en su proceso educativo. Por ejemplo, que a los hombres les recalquen continuamente que son machos y desde ahí ellos construyan su actuar y su identidad, y que a las mujeres nos digan que somos el sexo débil y así nos ubiquemos en relación a las relaciones interpersonales, al mundo y a las decisiones que tomamos. En la parte de salud, lo vamos a ampliar más adelante, esta definición del género, de masculinidad y feminidad, de acuerdo a lo que nos asignan en la cultura, impulsa muchas veces a los hombres a un comportamiento más arriesgado, más lesiones relacionadas con accidentes de tránsito por ese comportamiento arriesgado, pero también nos muestra que hay una expectativa social de que las mujeres se ocupen de cuidar a otras personas, algo que llamamos la economía del cuidado, y que está dispuesto también inclusive en las profesiones que se designan para las mujeres. Los conceptos de género que estamos trabajando han sido ratificados por conferencias internacionales en las que los países se han reunido y han discutido, y en la conferencia que se hizo en 1995 en Beijing, que fue una conferencia mundial sobre la mujer, allí definieron a nivel mundial qué entendían por género, y hablábamos entonces de que eran esos papeles sociales que se construyen para la mujer y el hombre, que tienen la base sexual, ese sexo biológico, pero que van a depender, como ya lo habíamos dicho, de un contexto socioeconómico, político y cultural particular. Pero también están afectados por otros determinantes sociales, que son la edad, la clase, la raza y la etnia. Enseguida les amplío un poco más esos tres conceptos y la vinculación de ellos. Vamos a mirar cómo en este mapa cómo funciona entonces el concepto. Entonces vamos a encontrar que hay un concepto que nos habla de la diferencia, que dice que son esas características particulares que tiene una persona y que te puede hacer única con relación a otros. Pero hay un asunto que también que es la igualdad, y son las semejanzas o equivalencias en las condiciones o situaciones que tiene una persona para desarrollar su vida. Si partimos desde la diferencia, lo contrario sería que todos fuéramos iguales, la identidad, desde ese proceso de igualdad. Y con relación a la igualdad, entonces la desigualdad. Habría que mirar entonces que en el concepto de género que estamos trabajando, que está orientado hacia la equidad, no es el problema la discriminación como tal que se hace desde la diferencia, o sea, yo soy diferente porque tengo unas condiciones particulares y otra persona es diferente desde su raza, su etnia, su género, sus comportamientos. No es esto lo que genera la discriminación, sino cuando ese lugar de poder genera entonces subordinación y las diferencias se vuelven algo que genera inequidad. Entonces, el concepto de discriminación inclusive desde políticas sociales tiene dos acepciones. Tenemos discriminación positiva y discriminación negativa. Entonces, la discriminación negativa es cuando esas particularidades que yo tengo me generan obstáculos para el acceso a los recursos, al desarrollo, a lo que yo quiero acceder, a mis derechos. Pero tenemos algo que se llaman
discriminaciones positivas y que hacen parte de las acciones afirmativas. Y es, por ejemplo, cuando hay una política para personas de la tercera edad y se dice si tú eres de cierta edad en adelante, entras primero al metro, entras primero al servicio público o te cedemos una silla. Hay una discriminación positiva en tanto una categoría tuya, que puede ser la edad, te genera una favorabilidad. Para los procesos educativos, por ejemplo, los procesos de los indígenas son diferentes a los de la mayoría de las poblaciones, entonces para el ingreso a la universidad su ruta no es la misma. Hay unos cupos especiales para población indígena que les permite el acceso a la universidad con mayor facilidad. Sin embargo, una vez estando en la universidad con un buen acompañamiento, tienen que tener el mismo desempeño que los demás estudiantes. Pero es una discriminación positiva que les permite un mejor acceso a la educación superior. El proceso entonces aquí es poder mirar que somos diferentes en características y en quienes somos, pero tenemos igualdad de derechos y de oportunidades. La parte sexual entonces nos comienza a hacer una división y nos puede poner en el asunto de la jerarquía o el poder o en el asunto de la complementariedad. Y empezamos a hablar de cómo construimos nuestra identidad de género. Y para hablar de la identidad de género se nos derivan tres conceptos más, que son el sexismo, que sería desde esa actitud discriminatoria, desde la parte negativa para hombres y mujeres, cómo distribuyen las funciones, o sea, los roles de género, y aquellos prejuicios que son discriminatorios o unas creencias para hombres o para mujeres que llamamos estereotipos. Vamos a mirar estos tres conceptos. La ONU, ya lo habíamos reafirmado ahora en la conferencia mundial, dice que entonces el género, esa forma de mirar el mundo, es cómo determinan las funciones y los valores y las relaciones a hombres y mujeres. Y el sexo, ya lo habíamos dicho, son esas partes biológicas o esos aspectos biológicos que nos determinan. Vamos a empezar entonces con la categoría del sexismo. Hablamos de educación sexista y comenzamos a verla especialmente en la familia o en los espacios de educación de primaria y bachillerato, cuando se parte de prácticas y de actitudes que promueven un trato diferenciado de hombres y mujeres en razón de su sexo biológico. Por ejemplo, que sin algún fundamento especial se diga que los hombres son más inteligentes que las mujeres o que las mujeres son más sensibles que los hombres, y cuando un hombre quiera llorar no se lo permitan porque los hombres no lloran, bloqueando su sistema de emociones y una emoción que es humana y no solamente sexual, y que a las mujeres, por ejemplo, les limiten capacidades científicas, les limiten el ingreso a otras áreas del desarrollo porque están hechas, como lo decían las abuelas hace mucho tiempo, solo para lavar, planchar. Y de hecho muchas de ellas no iban a estudiar porque ya había un determinante social que decía las mujeres no van a estudiar porque ya su destino está trazado, y son las labores del hogar y la economía del hogar. Hablamos entonces de sexismo en esa situación. Esto nos hace pensar que un sexo es superior a otro, nos hace adoptar posiciones como la misoginia, que es el odio a las mujeres, o la misandria, que es el odio a los hombres, y no el odio de la cotidianidad, sino un asunto ya de discriminación fuerte. El sexismo nos hace imponer nociones de masculinidades a los hombres o feminidades a las mujeres, o sea, ese concepto de cómo deben ser las mujeres, y entonces encontramos una mujer que no corresponde al canon establecido y que no es tan delicada como la feminidad lo dicta, entonces la discriminamos. Y por el contrario, si un hombre no encaja en los perfiles de macho masculino y muestra su sensibilidad, también comienza la discriminación. El menosprecio y la ocultación de las mujeres es una práctica sexista cuando no se les permite el acceso a sus derechos, la burla, la descalificación, o cuando hay asuntos despectivos de la sexualidad de uno o de otro. El otro concepto que trabajamos son los roles de género. En la imagen que les presento, obviamente hacemos alusión a los roles de género más tradicionales, que son los roles domésticos. Aquí ya están intercambiados, digámoslo, y los roles de trabajo en el caso de las mujeres.
Los roles de género son esas tareas y funciones que asignan a mujeres y hombres en una sociedad y en un momento histórico, porque esto también va evolucionando y va cambiando de acuerdo al pensamiento y la ideología que tengamos. Esta figura representa lo más básico, pero los roles de género comienzan desde esos roles domésticos, como tenemos la distribución de tareas en el hogar y qué pensamos que nos hace más mujeres y más hombres por hacer o no hacer, ¿cierto? Si yo barro, si trapeo, soy más mujer o soy menos hombre, y avanzan a los procesos educativos de participación política, a los cargos de poder, a los asuntos laborales. Entonces, por ejemplo, en la parte de la educación les quería contar que en este asunto de los roles de género, las mujeres solo pudieron ingresar a la universidad en los años 30. Jorge Eliezer Gaitán ha presentado una propuesta al Congreso de la República con muchos detractores, pero después de haber sido aprobada, en 1935 una mujer que se llama Gerda puede entrar a estudiar medicina en la Universidad Nacional. Fue la primera mujer universitaria que tuvimos. Y luego en 1936 Gabriela Peláez entra a estudiar Derecho y es la primera abogado que hay. Por supuesto, antes de esto, ya los hombres tenían el acceso a la educación desde mucho antes. Las mujeres solo hasta los 1930 pueden hacerlo, empezando una médica y una mujer abogada, y comienzan además el asunto de las escuelas de trabajo social, derivadas mucho de las guerras y del asistencialismo social, siempre pensando en que la mujer estaba en el lugar del cuidado de otros. Entonces, los roles de género son esas tareas que nos asignan y que exige también que empecemos a reevaluarlas, a cambiarlas, y a movernos en otras lógicas diferentes. Este no lo vamos a leer completo, luego lo van a poder ver, pero es un ejemplo de Costa Rica. Es un contrato que le hacían a las profesoras, a las maestras en el 1923, y les voy a leer solo algunos aparte. Le hacen el contrato a la profe para que pueda enseñar en la escuela y le hacen acuerdos como estos. La profe no se podía casar. Y si ella se casaba, el contrato quedaba anulado, porque si ella se iba a dedicar a su hogar y a sus hijos, no podía dedicarse a los hijos de otro. Los profes de ese entonces no podían andar en compañía de ningún hombre, tenían que estar en la casa a las 6 de la tarde, y entre las 6 de la mañana no podían estar en la noche en las calles, a menos que sea por el proceso académico. No podían ir a las heladerías, no se podían salir de la ciudad, no podían fumar cigarrillo, no podían tomar ningún tipo de licor, no podían viajar en coche ni automóvil con ningún hombre, a menos que fuera su padre o su hermano. No habían colores brillantes para sus ropas, no teñirse el pelo, y tenían que tener algunas tareas también desde la escuela, salir temprano, prender la chimenea, tener la pizarra lista, no podían maquillarse ni pintarse los labios. Y estos eran cuestiones que definían su rol de docente, que quienes lo son o lo han sido, saben que nada de esto determina el lugar que ella podía tener de docente y acompañante de los procesos en una escuela. A esto me refiero cuando hablamos entonces de los roles de género, el sexismo, en una situación práctica de la vida real, donde se nos limitan los derechos y se nos obstaculiza el acceso como a ciertos servicios y libertades. El último concepto para trabajar es el concepto de estereotipos y nos hace pensar como lo muestra la imagen en máscaras. ¿Qué queremos ser? ¿Qué somos? Los estereotipos son esas ideas que ya están muy arraigadas en nuestro pensamiento y que determinan cómo debe ser un hombre o una mujer en función del grupo en el que pertenecen, ¿cierto? Entonces lo hemos vivido en el deporte, aunque ya también ha evolucionado. Entonces pensar cuando iniciaron los equipos de fútbol y que las mujeres jugaran fútbol fue una ruptura social, porque era un deporte inicialmente netamente masculino y quienes empezaron a jugar fútbol siendo mujeres recibían comentarios despectivos y palabras degradantes por el solo hecho de practicar un deporte. También nos ha pasado con los hombres. Entonces un hombre que en algún momento decidió dedicarse a las artes, al baile, que no era tradicionalmente para él, considerándolo una tarea femenina, también generó discriminación hacia él. Y en la cinematografía y películas como la de Billy Elliot, que nos muestra exactamente lo difícil que es para un niño, por ejemplo, querer bailar ballet cuando su padre le compra unos guantes de boxeo.
Esos estereotipos nos encasillan y no nos permiten ser libres, ni demostrar cuál es nuestra personalidad, porque nos dicen entonces tú tienes que encajar en este perfil y si te mueves ya no cabes en esta sociedad. Los estereotipos es un concepto que hay que ir trascendiendo poco a poco también y empezar a mirar cualidades más de seres humanos. Vamos a mirar un ejercicio que hemos hecho con algunos grupos como ilustrador de este proceso. Entonces, ¿qué caracteriza a un hombre y a una mujer? Lo que ven en pantalla es lo que usualmente nos han contestado. Los hombres son fuertes, decididos, son autoritarios, son desordenados, son infieles, son violentos, audaces, es quien provee. Recuerden que ese es el rol tradicionalmente masculino, el de proveedor, y que callejero. Y a la mujer tradicionalmente nos dicen que es débil, que es indecisa, que es sumisa, que es más ordenada, que las mujeres son fieles, que son tiernas, que son tímidas, que es una mantenida, pero además que son hogareñas, ¿cierto? Esto es lo que tradicionalmente en los procesos de formación recibimos de ser mujeres y de ser hombres. ¿Qué pasaría entonces si invertimos la relación y empezamos a decir que las mujeres pueden ser fuertes, decididas, autoritarias, desordenadas, infieles, violentas, y lo mismo con el hombre? Si empezamos a hablar que el hombre también puede permitirse ser débil, indeciso, sumiso, ordenado, fiel, tierno y tímido. Esta inversión nos muestra que los encasillamientos que nos dividen no deberían existir y que en realidad estas cualidades que mencionamos aquí o estos defectos, si alguien lo ve así, deberían ser más como una categoría de humanos más que de hombres y de mujeres, y esta división no debería existir, porque cualquier hombre o cualquier mujer pudiese tener alguna de estos aspectos. Marcela Lagarde, que es una antropóloga feminista, nos dice que el género es hablar de esos grupos sociales y culturales que se construyen entonces a partir de esas características sexuales que nos clasifican corporalmente y que luego que nos clasifican nos dicen cómo nos debemos comportar, cuáles son nuestras funciones, cómo nos debemos relacionar y nuestras normas. Estas son unas determinaciones, pero es muy importante que comprendamos que estas determinaciones no vienen dadas por el exterior, están construidas por nuestra cultura. Y nuestra cultura somos nosotros mismos, hombres y mujeres. Entonces el cambio se da también desde el pensamiento y el acompañamiento que podamos hacer. ¿Para qué nos sirve entonces la perspectiva de género? Poder entender que no es lo mismo nacer hombre que nacer mujer nos permite analizar y comprender esas características, lo que nos diferencia, pero también las semejanzas, y nos permite entonces mirar el mundo de acuerdo a posibilidades y oportunidades para ambos, hombres y mujeres, de acuerdo a sus expectativas, sus complejidades y las relaciones que tenemos. Entonces es necesario comenzar a mirar el mundo con unas gafas diferentes que nos permita entender que una chica de una vereda de nuestros municipios quizás tiene menos oportunidades que las tiene su hermano. Aunque no tengan la escuela cerca, por ejemplo, para estudiar, es probable que si la familia solo tiene capacidad para enviar una de las personas a estudiar, por el pensamiento social que hay, se enviaría muchas veces ese chico a estudiar y la chica se queda en la casa haciendo los oficios. Esto comienza a mostrarnos ciertas discriminaciones y empieza a hablarnos de que hay que mirar el mundo desde la perspectiva de género. La teoría nos dice que en nuestra sociedad hay varios ejes de discriminación que hace brechas, que hace como huecos entre los derechos reales y lo que queremos, ¿cierto? Tradicionalmente estamos divididos entre ricos y pobres, blancos, negros e indígenas, hombres y mujeres, y estar aquí comparado con estar aquí, comienza a hacer una brecha, una diferenciación en el acceso a derechos. Hay un asunto que nos acompaña aquí, es algo que llamamos interseccionalidades. En nuestra sociedad, el asunto de género puede generarnos discriminación. En el caso de las mujeres, históricamente han habido dificultades o obstáculos en el acceso a algunos derechos, pero si adicionalmente tú eres una mujer negra o una mujer indígena, tenemos una doble discriminación, y si adicionalmente eres una mujer pobre, vamos a tener todo el cúmulo de interseccionalidades que pueda llegar a generar mayor discriminación. Obviamente esto puede pasar también con los hombres, y
no todas las mujeres cabrían en la categoría, puede ser que algunas digan a mí no me pasó y yo puedo tener estas características, pero desde lo global suele pasar. ¿Cuál es la tarea entonces? Buenas noches, nos disculpamos por la desconexión, una falla en la conexión a internet. Vamos a continuar entonces. Ya nuevamente me están escuchando y nuevamente pueden ver las diapositivas. Cuéntenme por el chat si ya estamos de nuevo. Gracias. Bueno, entonces mirábamos aquí que había una gráfica desde una caricatura que nos muestra la diferencia entre igualdad y equidad. Entonces nos dice que esta prueba es equitativa, entonces nos dice quien está acompañando a los animales que para que la selección sea justa todos harán la misma prueba y todos deben treparse al árbol. Por supuesto va a tener ventaja nuestro señor mico, que puede hacerlo mejor que los demás, y el pez, el elefante, el loro quizás también va a llegar y la foca les va a ir mal. Entonces esta es una prueba que habla de igualdad, están en igualdad de condiciones, pero no nos habla de equidad, porque no están considerando las diferencias entre uno y otro de los participantes para realizar la prueba. La equidad nos dice la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que es justamente que no hayan desigualdades, que sean innecesarias, evitables e injustas. Todos los seres humanos no vamos a llegar a ser iguales nunca, pero si una igualdad me restringe a mí mi derecho y yo pudiese evitarlo, la sociedad pudiese evitarlo, hablamos entonces de que hablamos de equidad cuando esas desigualdades se pueden abolir. No es lo mismo equidad que igualdad, ya lo hablamos. Igualdad es que en una carrera entre un niño, un adulto y un atleta, todos salgan de la misma línea y lleguen a la misma meta, sin tener en cuenta la capacidad de uno o del otro. Y equidad es que puedan mirar la diferenciación en ese sentido y que la carrera de los niños y las niñas sea una, la de los atletas sea otra y de las personas adultas mayores fuese otra. Ahí comenzamos a hablar entonces del tema de equidad y empieza a hablarnos entonces de principios de justicia social y derechos humanos. Reafirmamos entonces que el concepto de equidad de género es esa capacidad de ser justos, tanto en relación a hombres como mujeres. Recuerdan que cuando hablamos de género, si bien el diplomado va a estar concentrado en derechos de las mujeres porque es el eje al que vamos a ir llegando para poder prevenir el aborto inseguro, la teoría de género nos permite hacer el análisis de ambos lados, tanto hombres como mujeres, teniendo en cuenta sus diferentes necesidades. Esta diapositiva nos resume lo que venimos trabajando hasta aquí. Entonces la perspectiva de género nos invita a ubicar las diferencias y a partir de esas diferencias generamos condiciones inicialmente de igualdad para poder llegar a equidad entre hombres y mujeres. No es lo mismo cuando brindamos atención en salud o psicosocial a una persona que viene del mismo municipio, de la misma ciudad, a una persona que viene del campo y de la vereda después de 2 o 3 horas de viaje, que espera que la atendamos y que llega en el momento en que vamos a cerrar. O una persona indígena que llega y que habla solo su dialecto, no habla español y que nosotros requerimos entonces tener allí un enfoque diferencial en la institución para brindarle el acompañamiento.
¿Cuál es el reto entonces? Alcanzar la igualdad, pero reconociendo que somos diferentes, que no necesitamos ser todos iguales para poder acceder a nuestros derechos. Para ya concretar un poco más el tema con relación al eje de salud, que es el que nos interesa en este diplomado, y poder empezar a mirar cómo se aplica la teoría de género desde el aborto sin riesgos y la interrupción voluntaria del embarazo, vamos a dar una mirada general al tema de equidad de género en la salud. La visión de la salud nos habla entonces de que hay determinantes sociales, de que nuestra salud como seres humanos también está determinada por unos asuntos sociales y culturales. Uno de ellos va a ser el género, que es el que vamos a trabajar, y que poder mirarlo desde aquí nos permite mirarlo como un aspecto ético, sino que también el asunto del género, el cómo nos configuramos como hombres o como mujeres, va condicionando el perfil epidemiológico de la salud. Pero también nos permite, si lo logramos hacer desde las políticas sociales o quien tiene cargos de dirección o desde el acompañamiento de atención y asistencialismo mismo, comenzar a proyectar objetivos sanitarios, calidad y eficiencia en estos servicios de salud que atendemos de acuerdo a estas diferencias que hay que tenerlas en cuenta. Recuerden entonces que hay categorías que nos estratifican: la clase social, la raza y el género. Y dependiendo de cómo estemos aquí estratificados, podemos o no tener acceso a los recursos que tenemos y distribuirnos los recursos y el poder. Entonces ese es el contexto socioeconómico. Y a partir de ahí, ¿cuál es nuestro acceso real al sistema de salud? Recuerden que desde el género hemos estado divididos. Las mujeres han estado más desde lo que llamamos el trabajo reproductivo, que por eso es el énfasis en este diplomado, y los hombres han estado más en lo que se llama el trabajo productivo, que habla más de la generación de ingresos. Vamos a mirar desde la OMS en género y salud algunos asuntos que ellos nos plantean. Seguramente quienes atienden los casos podrán decir si es cierto, estos son tasas representativas, pero obviamente siempre van a haber excepciones. La OMS nos dice entonces que las mujeres tenemos mayor necesidad de servicios de salud derivada de esa función reproductiva. Entonces, por ejemplo, el parto es algo particular a las mujeres. Por ejemplo, el proceso de la menstruación genera costos a nivel de salud que no son considerados muchas veces como tal, pero que quienes están en el sistema de salud saben que muchas de las atenciones a nivel de salud reproductiva se dan por esta área. Obviamente el costo de la mortalidad materna por causas del embarazo afecta a las mujeres. El cáncer de útero y de mama es exclusivo de esta población. En los estudios de calidad de vida nos dicen que la esperanza de vida de las mujeres en nuestro país es mayor, viven más las mujeres que los hombres, pero tendríamos que hacer allí una diferenciación y decir que sobrevivencia no siempre es igual a mejor salud. Yo puedo vivir más años y estar más enferma. Entonces la esperanza de vida es más alta, pero no siempre va a significar que la mujer tenga mayor calidad de vida en esos años. Las mujeres también presentan mayor estrés físico y mental, en este caso porque se produce una doble o triple jornada laboral cuando son madres cabeza de familia. Entonces tenemos que hay que cuidar las labores domésticas, el trabajo reproductivo, salir a trabajar fuera del hogar y trabajar en la parte de la economía del cuidado, o sea, venir a cuidar a los otros miembros de mi familia cuando no hay una redistribución adecuada de los roles domésticos en el hogar. La OMS nos dice además que hay más intentos de suicidio en las mujeres. Nos quedamos más en intento y en los hombres lo vamos a ver que es mayor la tasa de suicidio. Quiere decir que las mujeres lo intentan más, pero los hombres lo logran efectivamente. En los hombres la OMS nos dice que se presenta mayor complicaciones en salud por las enfermedades cardiovasculares y desde algunos estudios de género se ha hablado que estas enfermedades cardiovasculares se ven agravadas por esa condición de género de hombre, de ser macho y de tener que aguantar, y que en el momento en que tú estás en un momento de crisis emocional muy fuerte, tú no puedas expresar lo que estés sintiendo, que no te sientas con el derecho de hablar, de llorar y que te tengas que tragar todas las emociones, y lo han visto como un correlativo también de las enfermedades cardiovasculares. A los hombres les afecta más el estrés, los desborda más fácilmente. Obviamente desde la parte reproductiva está el cáncer de próstata como algo diferencial para los hombres. Ya habíamos hablado que hay mayor tasa de suicidio. Al comienzo de las diapositivas hablábamos que había más
tasa de accidentes de tránsito para los hombres y que está íntimamente relacionado con una conducta de riesgo en el cual no miden esa parte de autocuidado y suelen accidentarse más fácil por el asunto de la valentía de ser hombre. Y nos habla la OMS que hay mucha mortalidad por cáncer de pulmón o que la tasa es más alta en los hombres. Entonces estas son algunas diferencias de cómo la enfermedad o el sistema de salud no atiende o no debería atender igual a hombres y a mujeres porque el perfil epidemiológico es diferente por las condiciones fisiológicas diferentes y algunas se ven agravadas por las condiciones de género. Les quería contar, por ejemplo, que me encontré haciendo un rastreo en internet en el sistema de salud que en Chile para el 2004 pues encontraba que ya por lo menos cambió. El sistema de aseguramiento en salud le ofrecía a usuarios los planes en salud sin útero. Y eso quería decir que yo podía afiliarme a la salud y excluía todo lo que tenía que ver con mi útero de mi plan de afiliación. Entonces yo elegía, obviamente era más costoso mi afiliación si era con útero o sin útero, y yo elegía qué tipo de atención quería. Obviamente si elegía el plan de afiliación sin útero, nada de lo que tiene que ver con este sistema reproductivo iba a ser atendido, en especial los partos. Entonces las mujeres tenían que limitar entonces el asunto del embarazo por obligatoriedad, por no tener recursos para la atención, o podía luego buscarla si quedaba embarazada, una atención particular siendo más costoso. Esto lo hacían porque las mujeres somos consideradas poblaciones que generamos mayor gasto en salud. En la revisión que hice a nivel teórica también encontraba que ya hay unos cambios de las políticas públicas y los planes en salud sin útero en Chile desaparecieron. A nivel de salud mental, ¿qué nos muestra la OMS? A las mujeres nos afecta más la depresión, la ansiedad, más quejas somáticas y el estrés postraumático, que casi siempre está relacionado con el tema de la violencia y de factores estresantes. Entonces, para las mujeres los factores de riesgo son esa violencia de género, cuánto costo en salud nos genera el maltrato y la violencia intrafamiliar, obviamente las carencias socioeconómicas, tener un salario bajo, esa desigualdad en los ingresos y mis condiciones sociales, además de tener que cuidar no solo de mí, sino que cuidar de otros. Son factores de riesgo en la salud mental de las mujeres. Y en los hombres se identifican dos, la dependencia al alcohol y el trastorno de personalidad antisocial. Son los dos factores más predominantes en salud mental. Y sus factores de riesgo, ya lo habíamos hablado, son actitudes masculinas estereotipadas que hacen que sean más arriesgados y que no tengan prácticas de autocuidados. Hay mayores agresiones, corren más riesgos y hay mayor consumo de alcohol relacionado con el tema de la masculinidad y la resolución de problemas. Nos decía también en este estudio que las mujeres morían más por causa de violencias de género, lo que llamamos feminicidios, y que los hombres morían más en riñas callejeras o con desconocidos, a diferencia de las mujeres que creo que ya lo vieron en el tema de violencia de género, que mueren principalmente a manos de sus compañeros y parejas íntimas. Para ir terminando entonces, decimos que esas diferencias biológicas no explican por sí solo los perfiles epidemiológicos que hemos visto. O sea, no solo el ser hombre y ser mujer desde la parte sexual define por qué nos enfermamos de estas formas, aunque sí tiene incidencia. Otra parte lo explica toda la formación cultural y social que tenemos. Algunas de estas diferencias se aplican a hombres y a mujeres, pero siempre recuerden que no hay determinantes absolutos, siempre habría que revisar también las circunstancias particulares. Es muy importante saber que estas situaciones de salud que yo les menciono pueden mitigarse o prevenirse si controlamos también factores sociales y culturales que hacen que se acentúen las condiciones de género en la salud y en la enfermedad. Y a nivel mundial siempre se ha dicho que la pobreza tiene más efecto en la salud de las mujeres porque restringe el acceso a los servicios, a otros bienes y servicios también, y a derechos y a la salud. Para concluir entonces decimos que la perspectiva de género lo que hace es reconocer la diversidad de los géneros, que no somos iguales, que hay mujeres y hombres como un principio existencial y esencial de esta construcción humana diversa y democrática. Pero además plantea que cuando hay dominación de género, cuando unos quieren ser mejores que otros o cuando hay un poder que quiere dominar al otro, hay una opresión de género. Y cuando hay una opresión se obstaculiza el acceso a los derechos y las posibilidades de que seamos diversos y democráticos. Entonces la humanidad diversa
requiere que mujeres y hombres seamos diferentes de quien hemos sido para ser reconocidos en la diversidad y vivir en lo que llamamos la democracia genérica. En el tema de embarazo sin riesgos y aborto sin riesgos, para poder acceder al derecho de la interrupción voluntaria del embarazo, es necesario comenzar a reconocer que hombres y mujeres son diferentes y comenzar a leer con las gafas de la perspectiva de género cómo es que una mujer vive esa decisión de interrumpir su embarazo, para no juzgarla a priori, sino acompañarla en el proceso. Pero eso será un tema que trabajaremos más adelante. Si en algún momento sienten que desde mi profesión y mi labor les puedo acompañar, les dejo los datos de contacto si quieren ampliar los temas, me pueden escribir, me pueden llamar, no siempre estoy disponible por la atención clínica, pero si me escriben procuraré contestarles. Obviamente estoy también en los foros y los correos que tenga la plataforma del curso, les dejo mi correo personal, mi Skype y mi número celular. En este momento entonces damos por terminada la conferencia del día de hoy. Entonces, si alguien tiene preguntas, el chat está habilitado unos 10-15 minuticos. De lo contrario, les deseo muy buenas noches y que el diplomado sea un espacio para ustedes para la discusión. No pretendemos como imponer ni miradas ni conceptos, sino abrir eso, un espacio de discusión en el que ustedes se piensen como hombres y mujeres que hacen parte de esta cultura y como profesionales que desde su rol acompañan a otros. Muchas gracias por su acompañamiento esta noche. Sé que están cansados y cansadas del trabajo y que se disponen para hacer un buen proceso en el diplomado. Estaré aquí un ratico más en el chat, entonces, si alguien tiene preguntas. Bueno, desde la alcaldía Piedecuesta nos preguntan qué diferencia hay entre el sexismo y los estereotipos. Entonces vamos a diferenciar que la práctica sexista y los estereotipos tienden a ser muy similares. El sexismo nos habla de que educamos a hombres y a mujeres basadas en su sexo y que entonces les permitimos desarrollar sus habilidades de acuerdo a su sexo. Entonces los hombres son muy buenos para las matemáticas y la niña está negada para las matemáticas, entonces no le promovemos esa área, por ejemplo. Pero a ella le damos hogar, le damos clase de culinaria para que cocine bien. Eso es una educación sexista, y es que le promovemos las habilidades de acuerdo al sexo de cada quien. Y el estereotipo ya son esas ideas erróneas que nos hacen tener una educación sexista, y es cuando ya en mi forma de pensar pienso que la mujer solo sirve para la casa y que no va a poder hacer nada más, que no va a poder ser una piloto de un avión, que no va a poder ser una gran gerente, yo no le promuevo nada, entonces de una vez la encasillo. Entonces digamos que son dos conceptos íntimamente relacionados. Nos preguntan también de John Freires de San Andrés de Cuerquia, nos dice que si hay redes que trabajan por la salud de la mujer en Antioquia. Aquí en Medellín está la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, que trabaja desde la salud sexual y reproductiva. Obviamente a nivel departamental cuentas con la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, que uno de sus ejes principales es el tema de salud, y no tendría más información, pero puedo buscarla y en otra oportunidad les cuento qué más hay. Lo ideal sería trabajar desde la institucionalidad. Natalia me hace una pregunta muy interesante porque es cómo se enfoca la perspectiva de género en mujeres con discapacidad intelectual o discapacidad cognitiva, y ella nos introduce uno de los ejes de trabajo que es el enfoque diferencial. El enfoque diferencial nos habla desde la parte étnica, pero también desde esta parte de lo que llamamos las personas en condición de discapacidad. El tema de género aplicaría igual. De hecho, en personas con discapacidad cognitiva, entonces podríamos tener una cuarta vulneración.
de una mujer que además por su condición no se le permiten ni se le promueven las habilidades suficientes. Entonces sería muy importante allí, desde la parte de discapacidad, entender y conocer cuáles son las condiciones que en algún momento pueden obstaculizar el acceso a derechos de estas mujeres, pero construir herramientas alternativas y rutas alternativas que les permitan acceder a dichos derechos. Por ejemplo, una de las situaciones que más afecta a las mujeres con discapacidad cognitiva es el asunto de la violencia y la violencia sexual, porque usualmente hay quien entonces aprovecha, digamos, entre comillas, esta discapacidad y su dificultad en la toma de decisiones para accederla sexualmente. Entonces hay que comenzar a hacer un trabajo con las mujeres también de empoderamiento, partiendo de esa discapacidad que tienen, pero generando herramientas de autocuidado en todos los sentidos y promoviendo otras habilidades que el asunto cognitivo no les ha limitado, ¿cierto? Trabajar desde las artes, desde la música. Entonces hay muchas experiencias para trabajar, por ejemplo, desde la arte terapia como otra propuesta diferencial para promover el empoderamiento con las mujeres. John Freddy, en realidad ya le había dicho, les contaba que no tenemos como, pues yo no tengo mucha información de redes de salud, pero lo dejo aquí anotadito, John Freddy, en otra oportunidad te cuento un poco más. De la socialización de esta conferencia, ¿queda algún cuestionario por responder? Sí, va a haber un quiz, todavía no está en la plataforma. Es un quiz corto de 5 preguntas. Una vez está en la plataforma, Alonso, el moderador de la plataforma, se los hará saber para poder avanzar en el proceso. Las preguntas no están disponibles todavía, es cierto, están en el proceso del montaje, pero les van a llegar. Lina María nos dice que desde la perspectiva de género vemos las relaciones de poder, exactamente, ella lo afirma muy bien, es esa relación de género, esa perspectiva de género la que nos permite entender el relacionamiento social de hombres y mujeres y cómo el poder se ve allí. Es un tema muy interesante de ampliar también. Diana Marcela hace una pregunta que nos amplía mucho el tema, por supuesto la perspectiva de género. Dice que me gustaría saber si la perspectiva de género considera también las multiplicidades de manifestaciones del género, incluso aquellas que se encuentran en la escala de grises, como la comunidad LGBT, ya la sigla se amplió, ya es LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Por supuesto, el género tiene que entrar también allí a acompañar el análisis de estas poblaciones que cada vez se nos amplían más y que llamamos diversidades sexuales, pero que hacen parte de toda la gama de elecciones posibles de ser seres humanos, hombres o mujeres. Y tiene que acompañarlos porque es una población con restricción a sus derechos justamente por hacer una elección no tradicional de lo que nuestra cultura nos ofrece. Nos hacían una pregunta, pues o le hacen una pregunta a Diana Marcela, que no entienden a qué se refiere, que es la escala de grises en la comunidad LGTBI. Si ella quiere nos lo aclara un poco más adelante, porque usa esa categoría para ubicar a esta población en particular. Desde Los Llanos, en Villavicencio, nos dicen que el feminicidio en nuestra región va en aumento, pero los datos de las instituciones encargadas de las estadísticas son diferentes y por supuesto hay un gran subregistro. El Ministerio ha visto esta situación y cuáles son las estrategias que pretenden mejorar esta situación. Pues desde el Ministerio de Protección Social y Salud se hace acompañamiento epidemiológico en esta área, pero ha estado más en cabeza del Ministerio o la Secretaría de Equidad y Género a nivel nacional, el Ministerio de Equidad y Género para las mujeres. Y han ido como precisando. De hecho, en este momento a nivel nacional, por ejemplo, Medicina Legal está haciendo un protocolo de valoración del riesgo para violencia mortal contra las mujeres por parte de sus compañeros. Y se han empezado como a afinar herramientas. Lo primero sería identificar, como nos dicen desde la Universidad de Los Llanos, el tema de feminicidio, que es un concepto relativamente nuevo y que nos habla de una categoría de análisis también diferente, y es aquellas muertes de mujeres que se producen por ser mujeres. Por ejemplo,
el asunto de muerte por violencia intrafamiliar. Ninguna mujer debería morir a manos de su compañero o por razones de su compañero sentimental. Tradicionalmente esto lo hemos llamado crímenes pasionales, crímenes de amor, pero es erróneo pensar que por amor se mata y que por pasión se mata. Entonces se ha construido el término de feminicidios. Es un tema muy interesante de trabajar que desde la Universidad de los Llanos proponen, y el Ministerio de Protección Social habrá empezado a trabajar el tema epidemiológico, pero hace falta precisar avances. No tengo información en este momento para ampliarles el tema de las estrategias para mejorar la situación. Les agradezco mucho sus comentarios. Nos dicen que hay todavía un trabajo incipiente en los entes territoriales, pero que necesitamos compromiso desde las IPS y EPS, estamos de acuerdo. Natalia me habla que desde la genética clínica una de las cuestiones más frecuentes por parte de los padres es si las mujeres o los hombres con discapacidad intelectual tienen derecho a reproducirse y deben hacerlo, validando sus derechos sexuales y reproductivos. Sí, Natalia, es un tema más amplio. Yo pienso que el día que trabajemos el eje de salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos, lo voy a dejar aquí pendiente. Ampliamos el tema de derechos sexuales y reproductivos en personas, hombres y mujeres con discapacidades. Qué bueno que desde la universidad estén investigando el tema. Muy importante que cuando hagamos las sesiones presenciales, si quieren, nos puedan presentar lo que han avanzado en el tema de feminicidios, porque sería importante comenzar a socializar estos asuntos y comenzar a generar procesos críticos y reflexivos. Les agradezco mucho a todos y a todas por su disposición. Ya no tengo más preguntas. Gracias por los comentarios, que les haya gustado la teleconferencia. Es un tema que aparentemente es muy abstracto, pero lo podemos ir aterrizando a la vida cotidiana, y como ya saben, si en algún momento requieren algo más de mí, pues estoy disponible. Entonces, si ya no hay más preguntas, pues nos vamos despidiendo y les agradecemos mucho su participación. Que descansen. Bueno, esperen un momento, no se vayan a desconectar todavía, que ya nos está recordando aquí José Luis, muy bien, muy atento, que ya les vamos a colocar el link para que puedan registrar su asistencia. Denme un momento para que lo podamos colocar. ¿Tú me lo pones desde allá? Entonces esperemos un momento en la sala, que Alonso ya nos va a apoyar con el link para que puedan registrar su participación en esta teleconferencia. De todas formas, recuerden que la teleconferencia queda esta semana disponible, también para que la puedan ver en otro momento y para que puedan ampliar los conceptos que trabajamos hoy. Bueno, ya tienen disponible el enlace para que registren su participación, solo tienen que dar clic en el link que les aparece aquí en el chat que les ha colocado Alonso y diligencien los datos para que quede evidencia de su participación en la teleconferencia. Muchas gracias y buenas noches.